FM 89.1, Radio Universidad. Noelia Vanina y Mauro Jardón presentarse en Consultorio 891. Me encantó que podamos incluir a Vanina en este ingreso al consultorio como todos los jueves. Hoy visitamos al doctor Darío Montenegro. Él es médico generalista, vicepresidente segundo de la ONG Médicos del Mundo, y tenemos varias cosas para charlar, sobre todo estos cuadros virales de los que venimos hablando, ¿no? Esta temporada de primavera y algunas alergias y algunas otras cuestiones seguramente. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, aquí Mauro y Vanina presentándose en su consultorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto escucharlo, gracias por atendernos este ratito aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Es así, es como mencionaba, esta es una temporada de los que sufrimos a lo que es el cambio de clima o el polen o lo que sea que tenga que ver con el comienzo de la primavera en estos primeros días, ya extendido, ¿no? En este tiempo que va y viene, ¿se pueden generar distintos cuadros que se correspondan con estas alergias? Sí, sin lugar a dudas, la primavera es la estación del advenimiento de la floración y de todo lo que tiene que ver con la liberación del polen y demás sustancias que pululan por el aire y que, bueno, son rápidamente inhaladas o tomadas en contacto con nuestra piel, y las personas que tienen un territorio alérgico rápidamente manifiestan este tipo de cuestiones, es decir, desde afecciones respiratorias que básicamente se vinculan a los fenómenos de broncoespasmo o exacerbación del asma, cuando no hay una medicación, digamos, adecuada o en olvido o lo que fuere, pero sin lugar a dudas que la primavera, digamos, estimula la aparición de estos cuadros, que por lo general son cuadros benignos, es decir, no hay casi ninguna asociación a cuestiones de complicaciones respiratorias o de complicaciones también dérmicas, porque bueno, la piel es un órgano de contacto con todo este tipo de sustancias también, además de las mucosas y bueno, y puede reaccionar, ¿no es cierto? Y doctor, a cada persona se le puede manifestar de una forma distinta, digo, uno puede estar más congestionado, a otro le puede doler más la garganta o picar los ojos, digo, ¿hay distintas consecuencias de esto? Sí, seguro, depende mucho de cada persona, porque y también depende de su historial previo, aunque algunos adultos, por ejemplo, pueden debutar con cuadros así de rinorrea, es decir, de secreción acuosa por la nariz, lo que se llaman las rinitis perennes, que son resfríos que aparecen justamente en esta época del año, que, reitero, por ahí casi siempre se trata de fenómenos pasajeros y benignos. Sí, claro, a partir de lo que ha sido esta terrible pandemia que nos ha afectado y sobre todo ahora que estamos saliendo ya de la segunda ola, que podemos decir que estamos en una situación epidemiológica altamente satisfactoria, bueno, se ven estas cosas que también porque aumenta el número de consultas y por el tiempo más primaveral, la población sale a las calles, además de la limitación con las restricciones que teníamos, y seguramente la población que tiene un historial alérgico es sujeta de todo esto. O sea que y se recomienda, doctor, que alguna visita al médico, algún medicamento de venta libre o dejarlo pasar, que como usted decía es temporal. Medicamentos de venta libre no, de ninguna manera. Pero sí, bueno, en general las personas que tienen este componente esperan justamente desarrollar algún tipo de componente alérgico, me refiero, saben o esperan desarrollar algún cuadro, sobre todo en el primer mes primaveral. Ahora estamos teniendo un corrimiento un tanto, porque estos días, al menos en esta zona central del país, vienen un tanto, si bien de claridad, cielo diáfano, escasa nubosidad,
pero de temperaturas menores a 10 grados en las mínimas. Pero bueno, sin duda que la consulta oportuna, evitar a la exposición a este tipo de elementos como ocurre con el polen, y se hace difícil porque es algo que flota y uno no lo observa, sí lo inhala. Pero yo quiero señalar algo que no es menor en relación al cambio climático y en relación al desastre medioambiental que estamos transitando en nuestro planeta. Estar preparados también a cuestiones que pueden incluso exacerbar por ahí cuadros que son relativamente benignos, sobre todo en personas con historial previo de anemia o que están de asma, o que están afectados también por enfermedades tipo respiratorias obstructivas crónicas. El asma es una de ellas, pero además el enfisema, que es cuando el asma es cuando los bronquios se cierran, y el enfisema es cuando el pulmón pierde capacidad de oxigenar, porque es como que pierde la elasticidad, que esto se relaciona mucho con el cigarrillo en personas adultas, y que también este cambio climático, bueno, puede hacer que se genere una variabilidad térmica muy importante, por ahí una máxima de 33 grados y al otro día tener una máxima de 14. Esto ocasiona enfriamientos en las vías aéreas y bueno, potencia que a veces los cuadros alérgicos se puedan complicar. También estas épocas de la aparición de los llamados enterovirus, que son virus, bueno, como digo, que se vehiculizan en el agua o en algunos alimentos y producen gastroenteritis, sobre todo en personas jóvenes, adolescentes y niños. No tanto como en el verano, pero esta etapa primaveral es como que... ¿Ese es el famoso hay un virus dando vuelta? Y digamos que sí, sería eso. Son denominados enterovirus porque se vinculan con el aparato digestivo, muchas veces están ocasionando resfríos comunes, después se ingresan por el tubo digestivo y causan este tipo de fenómenos diarreicos y hasta provocando vómitos en algunas situaciones. Pero bueno, la recomendación de las personas que se conocen previamente alérgicas o asmáticas, tratar de disminuir la exposición lo más que se pueda, sobre todo en este primer mes primaveral, y bueno, medicación que deben estas personas tener indicadas, y aquellas personas que padezcan cuadros molestos, porque básicamente las rinitis suelen ser más molestas que otra cosa, es decir, carecen prácticamente de cualquier tipo de gravedad, ¿no? O de posibles complicaciones. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Los oyentes nos hacen consultas para usted. En este caso dice, estos cuadros virales cuando se conjugan con la vacuna del COVID tienen síntomas bastante similares. En los niños, ahora que se van a empezar a vacunar, ¿son los mismos? Los mismos que del síndrome respiratorio por COVID, es decir, si son iguales los síntomas claro, provocados por los... en realidad... digamos, la básica aquí con la cuestión COVID en niños y en adultos es la fiebre. Es muy raro que un cuadro alérgico manifieste fiebre. Ya cuando una afección que puede ser influenza, que es la gripe común, o en este caso el COVID, bueno, la fiebre es un indicativo clásico. Muy difícil que haya alguien con COVID y no esté padeciendo fiebre. Y a partir de la fiebre, los otros signos y síntomas que se acompañan, que también se producen en niños y niñas, es decir, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, etcétera. Cosa que no ocurre con los cuadros alérgicos estacionales primaverales. Sí, bueno, digamos, lo que se llama el síndrome COVID, entre comillas, post-vaccinal, es decir, post-administración de la vacuna, bueno, en realidad es un cuadro símil gripe, con también dolor de cuerpo, algo de fiebre, molestias en la garganta y demás, pero por supuesto que es muchísimo más leve que un cuadro de COVID en aquellas personas que pudieran desarrollar, sobre todo en adultos, es decir, en personas que pueden desarrollar con mayor facilidad cuadros severos
de COVID. Pero la principal diferencia es que no hay fiebre, no hay dolor de garganta, o si lo puede haber en un cuadro alérgico, pero muchos menos que en el síndrome generado por el virus o el síndrome postvaccinal. Doctor, ¿puede pasar que una persona que nunca, o por lo menos creyó que nunca había tenido ningún tipo de alergia, de repente se le despertaron todas juntas? En realidad sí, porque si bien todo el aspecto inmunológico humano tiene particularidades que son tremendamente singulares, por así decirlo, es toda una complejidad, porque el sistema inmunológico per se es un conglomerado de órganos y de sustancias que interactúan y nos protegen muchas veces contra alergenos, contra elementos que pueden ser patógenos, pero también a veces se exacerban y es una especie de agresión contra nuestro propio cuerpo. Pero bueno, digamos, existe como tal, ¿no? Así que la recomendación en ese sentido es la misma. Así que... Muy bien, excelente. Mauro, ¿alguna consulta más que le quiera hacer al doctor? Sí, quería consultarle si este tipo de cuadros o la alergia, porque como él decía, es más que nada la molestia, ¿no? Por supuesto, pero se puede agravar, que no la tiene solamente en un momento del año, sino puede pasar que sea en 2 o 3. Digo, ¿hay algún tratamiento para que esto no siga ocurriendo? Digo, no para el efecto inmediato, sino para que en un futuro uno ya no sufra de esa alergia. Sí, lo hay. Lo que ocurre es que, como en relación también a la pregunta anterior, en cualquier edad un ser humano puede debutar con un cuadro alérgico. Incluso ocurre muchas veces en la edad adulta. Determinadas reacciones alérgicas a antibióticos, tal el caso de la penicilina, incluso se puede ver en personas que en algún momento pueden haber estado recibiendo antibióticos similares. Por supuesto que en general en la infancia y en la adolescencia es cuando ya se empieza a registrar una historia alérgica y muchísimas veces, bueno, se indican medicamentos específicos de modo preventivo, porque a ver, una de las principales complicaciones que tienen las alergias son los broncoespasmos. ¿Por qué? Porque al cerrarse los bronquios o al entrar en estado de espasmo el árbol bronquiolar respiratorio, la principal dificultad es el ingreso de oxígeno a los pulmones. Entonces eso requiere un mecanismo preventivo y las personas que son asmáticas reciben aerosoles y reciben algunas medicaciones por boca justamente para prevenir los broncoespasmos que pueden ser producidos en esta etapa del año. Yo lo que le diría es que si alguien que no se conoce alérgico requiere tomar alguna medicación para evitar la aparición de un cuadro, me parece que no tiene mucho sentido, porque las medicaciones antialérgicas o preventivas de cuadros alérgicos en general causan somnolencia, porque son drogas que interfieren en lo que se llama la barrera hematoencefálica, es decir, llegan al cerebro y pueden ocasionar fenómenos de tipos de sueño, depresión leve neuronal, etcétera. Entonces, no sería adecuado. Sí, claro, otras personas que se conocen con alergias graves, bueno, reciben una carga diaria de corticoides de baja dosis durante mucho tiempo, por el riesgo que pueden llegar a tener ante la aparición de algún cuadro. Ya sea personas que son inmunosuprimidas, personas posttransplantadas, que están recibiendo baja dosis de corticoides. Bueno, un cuadro alérgico común puede desencadenar algo peor, entonces se viene prescribiendo una medicación. Pero las personas que no tienen antecedentes de jerarquía no merecen, o no requieren, mejor dicho, estar tomando ninguna medicación preventiva, más bien sintomática si el cuadro aparece. Claro. La última, doctor, porque usted se refirió a un síndrome post-vacunación. Sí. Consultarle a qué se debe y qué, qué periodo de tiempo puede llegar a durar.
Bueno, la verdad que hemos hecho observaciones muy interesantes sobre los distintos tipos de vacunas que se han administrado en el país. La primera que se administró fue la Sputnik, ustedes saben, ¿no? Por anti-COVID. Posteriormente llegó la AstraZeneca, la Sinopharm, etcétera. Lo que nosotros sí hemos observado es, en el caso de Sputnik y AstraZeneca, algunos fenómenos, primero símil cuadro gripal. ¿Qué quiere decir esto? Es una gripe leve que dura 24 horas. ¿Cómo se traduce? Cierto dolorimiento de cuerpo, un poco de esa sensación que uno tiene cuando se engripa, que es como estar agotado, cansado, etcétera. Y un poquitito de fiebre, 37,8 hasta 38,5. Eso se ha visto con mucha frecuencia, no más de 72 horas posteriores de la vacunación. Lo otro que vimos, y que esto va a haber mucha información en breve, porque claro, se trata de vacunas nuevas y todavía hay que registrar lo que se llaman los ESAVI, que son los efectos indeseables que tienen las vacunas, para la cual Argentina cuenta con un sistema de registro informatizado de muy buen desarrollo. Es decir, que si uno ahora chequea ESAVI se va a encontrar con data interesantísima, pero así de lo que yo he estado por ahí interviniendo y uno ha podido tener información concreta, otro de los efectos que se ha observado con AstraZeneca es un abón en el lugar de la colocación. Un abón es como un nódulo, un endurecimiento en la zona de colocación, con dolor, con aumento de la temperatura, pero son fenómenos que duran no más de 24, 48 y como máximo 72 horas. Eso es lo que se denomina el síndrome pseudo-COVID o post-vaccinal, que bueno, hay que seguirlo obviamente. De hecho se ha venido siguiendo a numerosas personas a lo largo y ancho del país que han desarrollado estos efectos, pero claro, son efectos que tienen durabilidad limitada. ¿A qué se debe esto? Bueno, la vacuna lo que hace es camuflar una afección viral y desencadenar todo el fenómeno inmunitario para la producción de anticuerpos. Entonces, muchas veces para que esto ocurra, la vacuna desencadena un cuadro similar, pero muy leve, ¿no? Muy leve en este caso de COVID. Ocurre también doctor, con quedó clarísimo. Antifebriles. El caso de la antiinfluenza, por ejemplo, también puede alguien desarrollar un fenómeno pseudogripal 48 o 24 horas. Está clarísimo, doctor. Le agradecemos por su tiempo, por habernos recibido y por toda la información que va a servir seguramente y mucho para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y saludos. El doctor Darío Montenegro, médico generalista, vicepresidente segundo de la Organización Médicos del Mundo, que estuvo aquí con nosotros en este consultorio. Bueno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.